a las funciones mentales. A ver, la psicología cognitiva arranca buscando, tomando o seleccionando un modelo explicativo para dar cuenta de lo que consideran los procesos mentales, ¿sí? Y este modelo tiene que ver con el modelo de la metáfora del ordenador. Cuando decimos que esta explicación de estos estados, de estos procesos, tienen un discurso de nivel propio, es porque la psicología cognitiva, y lo vamos a ir viendo en el desarrollo de la clase, va a decir que todo lo que tenga que ver con la arquitectura mental y con el funcionamiento de la mente es autónomo y son subsistemas en sí mismos, son módulos, ¿sí? Yo voy a empezar a desarrollar la primera parte de esta clase, después luego va a continuar Jorge, y después voy a volver a retomar yo como para hacer el cierre. Bien, la psicología cognitiva o los teóricos de la psicología cognitiva se ocuparon de las formas de organización de la información en el plano del sujeto, ¿sí? O sea, cómo el sujeto organiza y qué es lo que hace con esta información que recibe del medio de su entorno. Los modelos de conocimiento, las estructuras de memoria a largo plazo, es decir, el sujeto y su arquitectura funcional. ¿Por qué decimos esto? Porque en los inicios de la psicología cognitiva se arranca, por supuesto, con una metáfora, con un modelo cognitivo que es un modelo básico, podemos decir, o estándar. Cuando decimos esto, decimos que en el trayecto de este desarrollo teórico se fueron dando, a través de los distintos teóricos, distintos paradigmas y subparadigmas, que partieron como de un paradigma o de un núcleo paradigmático central, que es este del procesamiento de la información, pero que a lo largo de este desarrollo se fue complejizando esto de poder explicar el modelo mental en términos de hablar de una arquitectura funcional o de un sistema, y no simplemente esta cuestión de la metáfora del ordenador, más simple de inicio, más sencilla, que tiene que ver con la entrada de la información, el proceso y la salida, ¿sí? Si bien esto sucede y sigue siendo un modelo teórico identificatorio de la psicología cognitiva, lo que fue pasando a lo largo del tiempo y a lo largo de este proceso de construcción de esta propuesta teórica es que se fue complejizando y se fue entendiendo que esto en realidad es un sistema, ¿sí? Y de esta manera llegamos a concluir que, ¿no? Que justamente la psicología cognitiva, ¿sí? Justamente la concepción de este sujeto supone un sujeto con un sistema cognitivo organizado en términos de procedimientos y manejo de la información. Bien. Podés pasar, Juan, si querés, la próxima filmina. Bueno. ¿De qué se va a ocupar la psicología cognitiva en relación a lo mental? La psicología cognitiva va a tratar el estudio científico de la mente humana. Ahí voy a hacer un pequeño alto porque dicen que hay compañeras que están queriendo entrar. Seguramente ya les van a dar el ingreso, ¿sí? Algo debe estar pasando con la conexión, pero quédense tranquilas que están atentos, ¿sí? Pani. Sí, Lore. Sí, perdón, en relación a eso, que se queden tranquilos, porque vemos que hay problemas de conectividad, entonces salen de la sala, vuelven a ingresar y a veces se demora unos minutitos. No se preocupen, igual la clase va a ser grabada y después se va a subir, ¿sí? Y después, como se va a tener un práctico la semana que viene, se van a trabajar todas estas cuestiones que vamos a ver hoy, más las que se van a trabajar en la videoclase, y bueno, y vamos a tratar de considerar los problemas de todos. La primera que tuvo problemas de conectividad hoy fui yo, así que arranco un poco autocomprendiéndome primero. Están ingresando todos. Así que bueno, eso quería avisar. Gracias, Lore. Voy a continuar. Bueno, retomamos, ¿no? ¿Qué se propone la psicología cognitiva? Por ahí en la primera unidad nosotros estuvimos viendo un concepto de psicología cognitiva y un objeto de estudio, pero en esta progresión la psicología cognitiva fue avanzando y justamente lo que va a tratar, o lo que trató, y sigue tratando, es del estudio científico de la mente humana, ¿sí? Estudia no solamente el mero ingreso, proceso y salida de la información, sino también que estudia las estructuras, estos procesos, las representaciones,
y trata de ver cómo las personas perciben, ¿sí? Aprenden, recuerdan y piensan en relación a la información con la que se van contactando. Existe una gran variedad de paradigmas. Todos los teóricos encuentran o buscan un modo de poder comunicar y de explicar aquello que van investigando y que van logrando a partir de una hipótesis de investigación. Y existe, por supuesto, una gran variedad de paradigmas, aunque el dominante es el paradigma del procesamiento de la información en lo que respecta a la psicología cognitiva, ¿sí? Lo que se va a hacer a lo largo del tiempo es avanzar sobre esto de cómo se procesa, ¿sí? Cómo se procesa la información, y que esto refiere a un sistema. Este sistema tiene un modo particular de funcionar, y es un poco de lo que vamos a tratar de socializar en el día de hoy, ¿sí? Bien, entonces lo que podemos decir es que la metáfora del ordenador es como el modelo explicativo que apunta a describir la génesis, el funcionamiento de la mente y también el comportamiento, ¿sí? Que van de la mano, digamos, ¿sí? Hay una unicidad al respecto. Existe... Ay, me faltó... ¿Podés pasarla un minutito, Juan? Que me olvidé de leer el párrafo, el último. Utiliza el lenguaje del procesamiento de la información. ¿Y por qué vuelvo a esto? No para hacerlo trabajar más a Juan, sino porque, bueno, a lo largo de algunas placas posteriores vamos a ver esto del lenguaje, que implica poder procesar un lenguaje específico, y que, por supuesto, esta psicología es empírica. Nosotros teníamos por un lado el conductismo, que va a tener un objeto de estudio totalmente diferente, que es el de la conducta observable, y que no va a admitir para nada las cuestiones que tengan que ver con el proceso, ¿sí? Todo es observable, y en términos de un laboratorio, así que los procesos mentales no son tenidos en cuenta, ¿sí? No se considera que esté esta posibilidad. Y por otro lado también estaba el psicoanálisis, que empieza, digamos, a echar luz en esto de lo inconsciente, ¿sí? Que alude, por supuesto, al interno, pero que no tiene que ver con lo específico de los procesos mentales. Así que en este sentido, la psicología cognitiva viene como a mostrar otro modo de pensar esto del origen del conocimiento y la conducta, ¿no? Ahora sí, Juan, muchas gracias. Bien. Yo les comentaba hace unos segunditos que hay distintas metáforas y que estas metáforas tienen que ver con modelos explicativos, ¿sí? Por ahí lo que podemos mencionar es que hay 3 metáforas, y esto no lo digo yo, lo dice Carretero, ¿sí? No me voy a apropiar, pero él cuando habla de metáforas, habla de 3 metáforas de las cuales se pueden valer las teorías para explicar lo que sostienen. La primera metáfora es la metáfora de la que se va a apropiar la psicología cognitiva, que es la metáfora del ordenador o la metáfora del computador, ¿sí? Y que justamente esta es una metáfora que entiende, ¿sí? Como si fuese un ordenador, esto de lo que tiene que ver con información que se recibe del medio, almacenarla, recuperarla y justamente manipularla con los propósitos nada más ni nada menos de adaptarnos a diferentes situaciones de la vida cotidiana. También existe otra metáfora, que no es la metáfora que va a tomar la psicología cognitiva, que se llama la metáfora del cerebro, y esta metáfora toma como modelo el funcionamiento de las neuronas y los procesos de activación e inhibición de las neuronas, ¿sí? Este tipo de metáfora tiene que ver más con un modelo de redes conexionistas y de procesamiento en términos del proceso de las neuronas y de la inhibición y de la activación de las mismas. Y también tenemos una tercera metáfora, que tampoco la elige la psicología cognitiva, que es la metáfora narrativa, donde, digamos, se acerca más a lo que tiene que ver con la mente como generadora de historias, y que está más relacionada con todos los procesos que están bastante más vinculados con una orientación cultural y también biológica, ¿sí? No solamente interna y específicamente interna, sino la relación que se da entre la interacción en el medio y lo que se procesa, ¿no? Lo que se internaliza. Entonces,
Sí, por ahí conocer, así muy sencillamente, que se pueden tomar 3 metáforas como referencia y que puntualmente la metáfora que toma la psicología cognitiva es la del procesamiento de información. Y bueno, ¿y de qué trata un poco esto? ¿Sí? La psicología cognitiva como modelo explicativo toma esta metáfora del ordenador que apunta, como dijimos anteriormente, a veces me adelanto, a describir la génesis y el funcionamiento de la mente humana y justamente el comportamiento, ¿no? La forma principal de entender la psicología en la actualidad asume que la mente humana funciona de forma parecida a un ordenador. Y acá tenemos debajo del dibujo o de la placa que usamos para representar un poco este procesamiento de información, tenemos algunos contenidos básicos que tienen que ver con este modelo, ¿sí? Hay un input que tiene que ver con la entrada, la codificación, el procesamiento de la información, el almacenamiento, la decodificación y el output, que es la salida, ¿sí? La analogía de la computadora es funcional, si este procesamiento tiene que ver con que hay un funcionamiento que permite que esta información se procese. La máquina opera con símbolos de acuerdo a las reglas, utilizando operaciones sencillas, y es definida como un sistema de procesamiento general que codifica, retiene y opera con símbolos y representaciones. O sea que lo que hace este modelo que toma la psicología cognitiva es decir, bueno, esto pasa con la información que vamos obteniendo en nuestro transcurrir en la vida cotidiana, ¿no? Y lo que se procesa, la posibilidad de los procesos mentales tienen que ver básicamente con esto. Se logra establecer un paralelismo, ¿no? Perdón, profe. Sí. Buenas noches. Eso que estabas explicando, lo último, es sobre la metáfora del computacional. Es la metáfora del ordenador o computacional, sí. Ah, gracias. No, de nada, para eso estoy. Bien. ¿Qué encontramos acá? Acá, digamos, a lo largo del capítulo 2, ¿sí? Se va a hablar, justamente este capítulo nos habla de el concepto de la psicología cognitiva, y el autor lo que va haciendo es como un recorrido, nos va contando esto, ¿no? De cuál es el modelo explicativo que utiliza, y va contando y va trayendo a cuestión a Fodor, ¿sí? Que hoy le vamos a dar como bastante protagonismo. Fodor es un filósofo y un psicolingüista de Nueva York, y que él lo que va a hacer es digamos, va a tener una obra muy importante en cuanto a todo lo que tenga que ver con el proceso de lo mental, pero bueno, se va a destacar por esto de la obra de la modularidad de la mente, ¿no? En el mientras tanto, no nos vamos a abocar todavía a esto, sino que se los conté como para ir haciendo el encuadre. Lo que se va contando en el capítulo 2, porque un poco lo que estamos trabajando ahora es algo, ¿no? Lo más general y específico del capítulo número 1, y puntualmente el capítulo número 2, y después les contaré más adelante qué va a desarrollar Jorge y cómo vamos a culminar. Básicamente, volvemos a decir, estamos hablando del texto de Rivière. Lo que va a contar el autor en el capítulo número 2, que en este recorrido que va haciendo la psicología cognitiva, ¿no? Que arranca, por decirlo de alguna manera, o se inicia en sus investigaciones con una hipótesis inicial que tiene que ver con este procesamiento de la información, este inicio es un inicio más básico. Y lo que va a decir él es que a lo largo, digamos, de la historicidad de esta psicología cognitiva, la psicología cognitiva ha tenido varios paradigmas y subparadigmas, que lo que fueron haciendo fueron como ir enriqueciendo a la teoría y ir contando de manera más compleja y más precisa qué es esto de la arquitectura funcional de la mente, ¿sí? En el mientras tanto, en ese capítulo, él va dando cuenta de varios autores y va contando que justamente para echar luz a lo que ellos consideraban los procesos mentales, van tomando como distintos modelos. Nosotros la verdad que decidimos tomar dos, ¿sí? Que son como los más centrales y los que fueron, digamos, los que tomaron relevancia en esto de la psicología cognitiva. El primero es
el inicial, digamos, o el de los inicios, es el procesamiento, el modelo de procesamiento de información de la máquina de Turing. Turing era un señor, sí, que vivía en Londres y que era un matemático, un lógico matemático, y en realidad se ocupó puntualmente de todo lo que tiene que ver con la ciencia computacional y fue un referente en relación a la ciencia de la computación. Y justamente lo que hace es armar, ¿sí?, lo que se llama la máquina de Turing, que es un dispositivo que está creado en el año 1936, para que nos posicionemos, estamos hablando de que Alan Turing nace en 1912 y muere en 1954, que representa un modelo idealizado de computación capaz de almacenar, procesar información virtualmente infinita. Y este es el primer modelo, ¿no?, que acerca a la psicología cognitiva para decir qué es lo que sucede con la información que ingresa, ¿sí? Su ideación marcó un granito en la historia de la información hasta el punto de ser considerado como el origen de los actuales ordenadores y de las tecnologías afines con las tabletas, los teléfonos y todo lo que tiene que ver con lo tecnológico. Y por eso lo elegimos, digamos, ¿sí? Porque fue un gran referente también en la psicología cognitiva y también fue un referente en ese momento, ¿sí?, social. Si querés, Juan, pasar. Esta es la máquina, esto es a modo de ilustrativo, pero la realidad es que este esquema, este dibujo, este modelo, ¿sí?, fue uno de los modelos principales que utilizó la psicología cognitiva para contar qué sucede con esto de la información. ¿Bien? Esto por un lado, se los cuento porque seguramente cuando vayan a la bibliografía van a encontrar que se hacen referencias a otros modelos, pero nosotros consideramos que este es uno de los que se destaca. Si querés, Juan, pasar a la próxima. Y llegamos a Fodor, ¿sí? Y puntualmente, cuando ustedes vayan al capítulo, o si fueron al capítulo, van a ver que el autor toma con cierta recurrencia a Fodor, y Fodor en los inicios de la psicología cognitiva lo que va a decir es que este modelo de procesador, o de esta metáfora, mejor dicho, del ordenador, es una metáfora que tiene que ver quizás con un paradigma más estándar y que se necesita como profundizar un poco más. Y entonces él, como se va a destacar justamente en una obra que se va a llamar La modularidad de la mente, va a tomar, ¿sí?, a desarrollar el concepto de arquitectura funcional. Un poco volviendo a repetir esto de que hubo como algunas idas y vueltas en relación a paradigmas y subparadigmas, ¿sí? Bien, ¿y qué dice Fodor? Fodor dice que en lo mental sucede algo más complejo y que justamente este nivel de complejidad hace referencia a una arquitectura funcional de la mente, ¿sí? Y él lo que va a decir es que está constituida, esta arquitectura, por módulos que están genéticamente especificados, que son autónomos y que tienen una entidad propia cada uno de estos módulos. Cuando decimos que es autónomo, también decimos que son independientes y paralelos. Yo ahora voy a ir bajando la velocidad, pero de paso, porque esto me pasa con bastante frecuencia, les digo que en el capítulo 3, el profesor Jorge va a hablar puntualmente y desarrollar la especificidad de lo que tiene que ver con la modularidad de la mente. Acá lo que estamos haciendo es como posicionarnos en el núcleo teórico de la psicología cognitiva. Entonces decíamos que estos módulos tienen un funcionamiento independiente, autónomo, decíamos en la primera filmina una entidad en sí mismo, y a la vez paralelo, ¿sí? Porque se complementan en esto de poder procesar
información de una naturaleza distinta. Cada módulo se encarga de una información específica que se lo llama información específica de dominio, ¿sí? Estas informaciones están proporcionadas por los distintos módulos, pasan de un nivel de representación a un formato común, ¿sí? Por eso decimos esto de lo independiente y lo autónomo por un lado y lo paralelo por el otro. Y este formato común es el lenguaje de la mente, ¿sí? Es el lenguaje de la mente adecuado para un sistema central que es de dominio general y procesa información procedente de diversos módulos. Esto se va a ir desarrollando con más detalle. El sistema central también recibe información de diferentes tipos de memoria del sujeto, integrando informaciones provenientes de los sistemas modulares perceptivos con informaciones que también ya el sujeto tiene almacenados. Este sistema central actúa generalmente a nivel consciente, mientras los sistemas modulares son más internos, por decirlo de una manera más sencilla, y el autor dice son impenetrables a la conciencia. Es decir, para Fodor la arquitectura funcional está formada por dos tipos de sistema. Por un lado, el sistema central, que acá lo mencionamos, ¿no? Y que recibe información de distintos tipos de memoria, información que provienen de los sistemas modulares perceptivos y también de información que está almacenada. Pero por otro lado, esta arquitectura mental también tiene un sistema que es un sistema vertical o modular. Esta sería como la arquitectura, sería como no, es la arquitectura funcional en la versión de Fodor, que como les comenté anteriormente, la va a describir más en detalle el profesor Jorge Dugo. Ahora, ¿de qué se encarga el sistema modular? Y bueno, el sistema modular procesa por ahí información más relacionada, como dijimos, en torno a la percepción del mundo y del propio cuerpo, el lenguaje. Conforman y funcionan, ya dijimos, de modo independiente y complementan un poco la información que viene desde lo central. Por eso volvemos a repetir que tienen una autonomía, pero se complementan. Juan, ¿querés pasar la filmina? Y acá escogimos una imagen como para graficar un poco esto que cuenta Fodor en relación a lo que él considera que implican los procesos mentales, y por eso un poco esta cuestión pesimista, ¿no? de los inicios, donde él decía que era insuficiente hablar solo de la metáfora sin poder, digamos, tener una mirada más sistemática en relación a que hay una organización, hay un proceso, y que esto deviene en una información que me permite adaptarme a diferentes circunstancias y situaciones. Esto sería hasta acá, digamos, la cuestión específica de lo que tiene que ver con esto del sujeto de la psicología cognitiva, que tiene que ver justamente con concebir un sujeto con una metáfora del procesamiento de la información. Ahora Jorge, le voy a dar el paso a Jorge para que explique un poco más en detalle este aporte fundamental y vertebral que hace Fodor, y después vamos a ir cerrando con lo que serían, Jorge va a tomar puntualmente el capítulo número 3, y después yo voy a retomar un poco las concepciones teóricas de Vygotsky
y de Piaget como para ver dónde quedan dentro de este encuadre de lo cognitivo, digamos, ¿no? Y si quedan, de qué manera quedan desde lo que es el desarrollo de su teoría. Te doy el pase, Jorge. Bueno, gracias, Vanina. Hola, buenas noches a todos. Espero que estén bien. Y bueno, voy a intentar desarrollar un poquito lo que había comenzado Vanina, hablar de la teoría de Fodor. Bueno, él un poco lo que plantea es que la mente funciona de forma modular en la articulación de los tres componentes fundamentales que después voy a desarrollar. Bueno, el enfoque tradicional de la teoría de la mente sugería que la mente es una herramienta multiuso. Sostiene que la mente no es una herramienta unitaria, se trata de un conjunto de herramientas, ¿no? Esto sería, digamos, la primera aproximación al sistema de módulos. Cada proceso es concebido como un módulo distinto, ¿no? Esto de los módulos, ahora los vamos a desarrollar, tienen autonomía, están encapsulados, son independientes. La mente está construida por un conjunto de módulos especializados en una actividad. Los módulos funcionan de manera independiente. En medio de los módulos se encuentra un sistema central cuya tarea es recibir la información de los sistemas de entrada, o sea, de los distintos módulos, ¿no? Imagínense que los sistemas centrales reciben, digamos, las distintas informaciones de todo el sistema modular. Se encarga de integrar y registrar la información que procesa cada módulo. Juan, no te saludé, buenas noches. Buenas noches a todo el equipo. ¿Me pasás, por favor, avanzás en el Power? Bueno, una de las formas más utilizadas en la teoría de la mente para explicar el enfoque modular es la navaja suiza, ¿no? ¿Por qué? Porque esta navaja tiene distintas herramientas. Esto también está en relación a este sistema modular, ¿no? Cada componente permite resolver de manera eficaz problemas concretos. Los módulos mentales tienen funciones similares a las de los órganos corporales. Uno respira, otro bombea, otro mastica, ¿no? Cada uno tiene como un aporte, y esta cuestión de la especificidad es lo más relevante. Los módulos están encapsulados, son impermeables a cualquier estructura cognitiva central. La mente no puede influir en su funcionamiento, ni puede acceder a los datos que procesa. Y ahora viene un ejemplo que sé que lo van a entender, es bastante sencillo. Dice, para ejemplificar, Fodor recurre a numerosas ilusiones ópticas que muestran la independencia del sistema modular perceptivo con respecto al sistema cognitivo central. Avanza, por favor, gracias. Ven acá, digamos, esta famosa ilusión óptica. Desde un proceso cognitivo uno podría decir y hasta medir y decir son iguales los segmentos. Sin embargo, la percepción nos indica lo contrario. El conocimiento correcto localizado en el sistema central no se encuentra a disposición del sistema perceptivo. Este módulo perceptivo es independiente, está encapsulado, no tiene acceso a otras partes de la mente. ¿No? En ese sentido es independiente y está encapsulado. Yo puedo decir son iguales, lo puedo medir, pero la percepción rápidamente me indica como lo contrario. Avanza, Juan. Bueno, lo que se produce con este autor es un cambio de paradigma a través de los avances en lingüística y neurociencias, teoría representacional, computacional de la mente. Antes, consideración general de la mente, cómputo, capacidad mental de manipular representaciones, modularidad de la mente, considera los componentes de la estructura mental,
Y acá yo tengo un ejemplo que me parece bastante didáctico. Dice, los componentes de un parlante en un solo parlante tendrá un rango de sonido menor al que puede tener un sistema de audio donde el parlante que da los sonidos graves solo da los sonidos graves, ¿no? Y tenemos otro parlante que dará los medios y otros los agudos. Esa sería un poco la idea, esto del sistema modular. La arquitectura mental está compuesta por dos componentes fundamentales, que están los sistemas modulares y los sistemas centrales. Avanza, por favor. Bueno, después la percepción es diferente a la cognición, ¿no? La cognición va a estar relacionada con los sistemas centrales, y la percepción tiene que ver con el sistema modular, que podría tomar el mismo ejemplo que les di antes de la ilusión óptica. Entonces se rompe la mirada exageradamente subjetiva, en el sentido de que lo que percibo no es lo que es, ¿no? O no caen en la trampa de esta ilusión, por ejemplo. Y hace dos planteos fundamentales. Uno empírico, que está en relación a las implicaciones teóricas y metodológicas de su teoría, ¿no? En vez de ser un todo, estudiar sus componentes y ver qué camino tomo para averiguar algo. Y por otro lado, en la intencionalidad de lo mental, hay una orientación filosófica, ¿no? Y acá la pregunta podría ser, ¿quién comanda lo mental? Y ante este interrogante, me pareció apropiado, les voy a leer algo muy breve de una nota. Dice, dos científicos acaban de inventar una nueva ciencia, la neuroteología, ¿no? Donde hay un libro que dice, ¿por qué Dios desaparecerá? Se han dedicado a buscar a Dios en el cerebro humano y lo han encontrado. Querían contestar a la pregunta de por qué, pese a la modernidad nietzscheana de la muerte de Dios, la gente sigue buscándole hasta en las más inverosímiles sectas. Se preguntaban si las neuronas podían estar genéticamente programadas para favorecer las creencias religiosas. Y estudiaron con un escáner y diversas mediciones durante 2 años los cerebros de un puñado de monjes budistas que meditaban y de monjas que rezaban, detectando alteraciones neuronales en estos estados místicos. Su conclusión, Dios no desaparecerá porque el cerebro humano está genéticamente programado para desarrollar creencias religiosas. ¿Es la alteración del cerebro la causa o el resultado de las experiencias místicas? ¿Quién ha programado el cerebro? ¿O es que se ha autoprogramado? Bueno, Foror todo el tiempo intenta integrar, articular tanto lo empírico como la intencionalidad de la mente. Pasa, por favor, Juan. Y va a hablar de 3 componentes, ¿no? Uno de esos componentes en esta estructura mental son los transductores, que sería, digamos, una fase preperceptiva, donde hay, digamos, un aspecto motor y otro sensorial, ¿no? El aspecto motor podría ser un movimiento, sensorial, sensación de frío, de calor. Constituye la interfaz de la mente con interacción física con el ambiente. Fundamentalmente esto es no computacional. ¿Por qué? Porque no hay elaboración. Un ejemplo podría ser el ojo captando la luz reflejada en un cuadro. Avanza, por favor, Juan. Otro de los componentes son los sistemas modulares. Acá sí hay elaboración, ¿no? Es como, siguiendo el ejemplo anterior, representarme que ese cuadro es el de una imagen X.
son sistemas de cómputos, procesan información según un lenguaje específico. Y esto del lenguaje específico, no sé, podría ser, por ejemplo, ¿no? Cuando las abejas hacen un 8, indican que hay comida. Eso es lenguaje específico. Y la característica que tienen estos sistemas, por un lado, es la obligatoriedad, que indica que es algo que no se puede saltear, ¿no? La rapidez, que se produce en la inmediatez de la percepción. Y el encapsulamiento, que es algo específico, que es algo autónomo. Esta sería la entrada al sistema cognitivo, el input. Los módulos realizan operaciones inferenciales sobre dominios particulares muy específicos y autónomos. Y después tenemos los sistemas centrales, ¿no? No son modulares, son sistemas de cómputo, pero generales, sensibles a toda la información disponible de los sistemas modulares, son más lentos que los modulares, más complejos en la integración de cómputos, ¿no? Pues reciben toda la información del sistema modular. Y como conclusión, podría decir que, bueno, para Foro la mente funciona de forma modular en la articulación de los tres componentes que vimos. Bueno, espero que haya sido claro, que me haya hecho entender, y con esto finalizo. Te dejo a vos, Vanina, que continúes. Bueno, gracias. Bueno, acá estamos nuevamente. ¿Cuál es la idea de lo que sería la última parte de este encuentro virtual que estamos desarrollando? Es trabajar más puntualmente sobre el capítulo 5 y 6, ¿sí? Ahora bien, hasta acá también podemos hacer una distinción que tiene que ver con que en el marco de la psicología cognitiva podemos encontrar dos tipos de descripciones teóricas. Aquellas que son teorías modulares de la mente y otras que son las constructivistas. En el caso de las teorías constructivistas, estas teorías van a concebir la mente como un sistema unitario, mientras que las teorías modulares de la mente van a decir que está conformada por un conjunto de módulos de los cuales estuvo hablando Jorge en relación a este concepto de la arquitectura mental. Ahora bien, en términos de la propuesta de Piaget y de Vygotsky, digamos, ¿cómo queda posicionado, ¿no? Este modo, en el caso de Piaget, de poder describir a través de los 4 estadios del desarrollo evolutivo de la inteligencia, cómo queda posicionado lo cognitivo en referencia a la propuesta que hace Piaget, que justamente es la génesis del sujeto y la estructura de acción. Así que la idea es invitarlos a repensar algunas cuestiones que son vertebrales en la teoría. Vamos a arrancar. En primer lugar, Piaget va a decir que el sujeto es un sujeto epistémico. Es decir, ¿qué queremos decir con esto? Que en este desarrollo evolutivo de la inteligencia, que Piaget lo que va a usar es un modelo que tiene que ver con 4 estadios, que son el sensorio-motor, el preoperatorio, el operatorio concreto y el operatorio formal. Lo que va a decir Piaget es que este sujeto es un sujeto epistémico, es decir, que él lo que va a describir y a contarnos en relación a este desarrollo es que todos los sujetos, ¿sí?, van a pasar por estos estadios en su desarrollo evolutivo. De alguna manera podemos decir que universaliza al sujeto en esto de el desarrollo evolutivo de la inteligencia. Pero además va a decir que es portador de una estructura, que esta estructura es una estructura de acción,
porque justamente lo que va a decir Piaget es que este proceso de desarrollo se va a dar en esta permanente interacción que tiene el sujeto con el objeto. O sea que hay un proceso, pero este proceso sucede porque hay una interacción con el medio. Y que justamente estas estructuras de acción le permiten al sujeto operar en el mundo mediante acciones externas o interiorizadas, que entran, por supuesto, en los límites de su competencia. En el niño tendrá que ver básicamente con las instancias de cuidado y de juego. Por otro lado, Piaget va a tomar esto de la arquitectura funcional, pero lo que va a decir puntualmente es que esta arquitectura funcional es la del sujeto que se asimila a la forma de organización de sus acciones y que no es fija, es variante. Y que esto puede suceder gracias a una competencia adaptativa. Es decir, básicamente todo el tiempo, este desarrollo que tiene que ver con estructuras, recordemos que cada estadio tiene su estructura y cada estructura tiene su esquema de acción. Y lo que va sucediendo es que este desarrollo evolutivo sucede porque se pone en juego todo el tiempo en este accionar la asimilación, la acomodación y el equilibrio o la adaptación. Entonces esta arquitectura posee dos aspectos, la estructura y lo funcional. En términos de Piaget, hablar de arquitectura refiere a la estructura del sistema cognitivo. Cuando hablamos en el párrafo anterior de una estructura cada vez más poderosa, básicamente Piaget lo que va a decir es que en cada estadio hay una estructura y esa estructura lo que va haciendo es se va complejizando. De hecho, un niño en el sensorio motor, un bebé, arranca con una relación ocasional con su juguete y a medida que logra jugar va pudiendo organizar esas acciones que en primera instancia son más azarosas y las va pudiendo organizar de manera más compleja armando un esquema de acción, que este esquema de acción puede ser un esquema de acción operatoria concreta con los objetos o operatoria abstracta, que tiene que ver con poder hacer abstracciones prescindiendo de lo concreto. La estructura es la misma, lo que va haciendo es haciéndose cada vez más poderosa, ¿no? Va pudiendo conceptualizar la realidad de manera cada vez más compleja. Entonces, la arquitectura, no, Juan, todavía no. Gracias. La arquitectura refiere a la estructura del sistema cognitivo y corresponde a aquello que se modifica, ¿sí? Que es el aspecto variable. Esto de que se complejiza la estructura tiene que ver con esto que se modifica en este desarrollo. Lo funcional es aquello que no varía en el desarrollo del sujeto. Las funciones de la inteligencia son siempre las mismas y constituyen una prolongación de funciones biológicas más elementales. Ahora sí, Juan, gracias. En este sentido, y un poco tratando de posicionar a Piaget en el marco de la psicología cognitiva, Piaget mantiene una posición diferente al del paradigma computacional o al paradigma chomskiano, que de paso hago un paréntesis y le cuento que el capítulo número 4 va a hablar de Chomsky, y no es que no sea importante, por favor, todo lo contrario, es importantísimo,
pero quizás en ese capítulo lo que por ahí podemos como destacar y mencionar es que en algún momento, así como se toma la metáfora del ordenador, así como en un momento se tomó la máquina de Turing, también, ¿sí?, la propuesta teórica de Chomsky, que tiene que ver con la gramática generativa, fue, digamos, una propuesta que se la consideró como una propuesta que podría ser equivalente también en relación a lo mental, en referencia al lenguaje, ¿no es cierto? Porque él lo que va a decir es que el ser humano adquiere el lenguaje gracias a una capacidad o disposición innata, ¿sí? Y que justamente esta capacidad o disposición innata tiene que ver con estructuras lingüísticas universales. Como para hacer un resumen, pero muy, muy sencillo. Pero les quería aclarar un poco por qué el autor también toma esto, porque también fue un referente al modelo, al momento de explicar, perdón, esto de lo mental, ¿no? El procesamiento de información y lo que tiene que ver con la arquitectura mental. Entonces retomamos, Piaget mantiene una posición diferente a la del paradigma chomskiano o computacional, dado que en lugar de atribuirle una arquitectura fija, él define funciones generales invariantes de adaptación y organización, que permite el desarrollo de las estructuras y de operaciones cada vez más poderosas, es decir, reversibles y móviles. Y por ahí queremos destacar una frase o un dicho digamos, tomado de su obra, que dice: la vida es una creación continua de formas cada vez más complejas y un equilibrio progresivo entre formas y medios. Piaget se despega de lo cognitivo como interno solamente, sino que justamente va a armar como esta dialéctica que la describe en términos de asimilación, acomodación y equilibrio o adaptación. Desde este punto de vista, el conocimiento de lo real no es un supuesto previo que se registre en el sujeto, sino que se construye como resultado de la asimilación del mundo a las acciones del niño o del sujeto. A medida en que estas acciones se acomodan a propiedades nuevas, adaptativamente, sufren transformaciones, ¿sí? Y por eso aquí esto de que no aplica lo de fijo. Sufren transformaciones que dan lugar a coordinaciones cada vez más equilibradas, a estructuras de acción cada vez más capaces de cumplir la función de adaptación y organización. El conocimiento objetivo resulta de la interacción entre el sujeto y los objetos de su entorno. El desarrollo cognoscitivo puede definirse por la génesis de la arquitectura lógico-pragmática, cada vez más poderosas, o por una exposición progresiva de lo real, desde el momento en que esas arquitecturas configuran mundos reales en el periodo sensorio-motor. Y a partir de allí, el niño se va pudiendo acercar a abstracciones cada vez más complejas. En la medida en que las estructuras de acción son cada vez más equilibradas, o sea, cada nuevo equilibrio, en esta dialéctica de asimilación, acomodación y equilibrio, lo real es cada vez más estable para el sujeto. Porque va a partir de ese nuevo conocimiento que le otorga el equilibrio para volver después a tratar de conceptualizar de manera más compleja. La interacción, o sea, el equilibrio requiere cierto momento de pausa, por decirlo de alguna manera, o de quietud, pero básicamente es una dinámica activa. La interacción entre el sujeto y el objeto implica dos tipos de actividades: la coordinación de las acciones mismas y la introducción de interrelaciones entre los objetos. Las estructuras, al tiempo que definen al sujeto, configuran lo real en niveles cada vez más altos de equilibrio. Ahora la idea es poder puntualizar a modo de diferencias y semejanzas entre la psicología cognitiva y el paradigma de procesamiento de la información.
En la primera, en la psicología genética, la acción precede al pensamiento. O sea, en esta interacción que se da entre el sujeto y el objeto, está la posibilidad de evolucionar en este desarrollo evolutivo. Mientras que en la segunda, en el paradigma del procesamiento de la información, antecede a la acción. Ambas teorías tienen un propósito diferente. Uno de carácter microgenético, que pretende reconstruir los procesos específicos y moleculares que dan lugar en un momento determinado, ¿no? Esto del paradigma del procesamiento de información, que tiene que ver con aquellos dominios que son específicos, que son módulos, que tienen autonomía en sí misma, ¿no? La descripción va, o el propósito, para ser más correcta, va por ahí. Mientras que en la obra de Piaget, él busca explicar la ontogénesis, el origen de la inteligencia. La psicología epistémica tiene como objeto el estudio de la transformación epistémica. Y también encontramos que las diferencias entre el crecimiento por encajes sucesivos de las estructuras se compara, o se da la comparación con los procesos de cambio de los procedimientos que implican encadenamientos, sustituciones o subordinaciones de unos procedimientos a otros. Es decir, evolucionar en las estructuras hace que la estructura siguiente, por ejemplo, se requiera para pasar al estadio, que por supuesto es progresivo, que no es inmediato, del sensorio motor al preoperatorio, se requiere como de lo adquirido en la estructura previa. Y por último, en términos de Piaget, ambas teorías tienen explicaciones de carácter complementario. Piaget brinda un marco explicativo, un marco genético, y la teoría del procesamiento de la información define microgenéticamente los procesos. De hecho, cuando empezamos a hablar de Piaget, estábamos hablando de que hay, digamos, como dos posibilidades de teorizar, ¿no? Desde una teoría más constructivista o una teoría más modular de la mente. Ahora sí, Juan, gracias. Y ahora llegamos al último tramo de la propuesta que trajimos hoy para socializar, que tiene que ver con el sujeto, la interacción y la conciencia desde la mirada de Vygotsky. Bueno, ¿qué pretende Vygotsky en su propuesta teórica? ¿Qué pretendía? Él buscaba explicar en forma científica la génesis de la cultura y a su vez desarrollar en forma precisa el concepto de conciencia. La psicología de la época no podía abordarlo con precisión. Y en ese contexto solo brindaban descripciones de sus contenidos respecto de procesos mentales, y tenemos el ejemplo de la Gestalt, que por ahí tomaba la cuestión del fenómeno de la percepción, o lo reducía a procesos elementales como por ejemplo el conductismo. O sea, desde la Gestalt, el fenómeno de la percepción, que tiene que ver con el ámbito de lo mental, el conductismo por su lado, solo con la conducta observable, pero lo que no se lograba realizar es como mostrar o describir o comprobar un modelo que estuviese unificado en relación a esto de el origen del conocimiento, el conocimiento, cómo adquirimos conocimiento, qué sucede con la información. Él buscaba generar categorías que le permitieran configurar un puente entre los procesos psicológicos elementales, que son
los que consideraba el conductismo, básicamente atención y memoria, y las funciones o procesos psicológicos superiores y conscientes. Es decir, en primer lugar, por ahí destacar que, así como Piaget toma el modelo, ¿no?, teórico de los estadios, Vygotsky va a tomar el de las premisas. Como para ir un poco viendo esto de que cada teoría va tomando un modelo explicativo que le permita dar cuenta de lo que considera en relación a su objeto de estudio. Vygotsky va a hablar de dos niveles de desarrollo, ¿sí? Los procesos psicológicos elementales, que son común a todos los seres vivos, y los procesos psicológicos o funciones psicológicas superiores, que tienen que ver con lo específico de un sujeto, ¿sí? Lo que lo diferencia en relación a los seres vivos. Entonces, lo que él intenta es salirse de los límites de la subjetividad y de lo puramente biológico y comprender la vida social en forma objetiva. Lo que va a hacer es tratar como de integrar estas dos cuestiones. Y él va a tomar el concepto de actividad mediada, y de lo que va a dar cuenta es que justamente este camino de desarrollo que tiene que ver con lo que trae un sujeto, que son procesos psicológicos elementales, hacia el desarrollo de los procesos psicológicos superiores, pueden darse solo si se interactúa en el medio, si lo tomamos en términos de Piaget, pero él lo que va a decir es actividad mediada, ¿no? Piaget, por un lado, toma la interacción sujeto con el objeto, que también está en un contexto, obviamente, pero Vygotsky lo que va a hacer es dar una mirada más integral en relación a esta actividad mediada, que básicamente es una actividad en la cual un sujeto utiliza herramientas y también signos, es decir, objetos y elementos de su entorno y signos en relación al lenguaje. Y justamente esta actividad mediada es la que se concibe como una actividad que permite, digamos, un sistema de transformación del medio con esta utilización, ¿no?, de instrumentos y el signo que tiene que ver con el otro, ¿no?, con mi interacción con el otro. ¿Por qué se producen transformaciones? Porque justamente esta actividad mediada no solo le permite una línea de desarrollo superior al sujeto, sino que también le permite crear cultura, los elementos de la cultura. Entonces, la conciencia está formada por signos, una estructura semiótica que da origen cultural y es una función instrumental de adaptación con el medio. Juan, si querés. Y después podemos agregar que las funciones superiores se constituyen en la historia, ¿sí? Porque justamente esta actividad mediada promueve cultura y la cultura se va transmitiendo de generación en generación, ¿sí? Arma historicidad, ¿sí? Por eso es histórico-cultural la propuesta de Vygotsky. Son el resultado de la interacción cultural. Su sustrato funcional consiste en sistemas flexibles que se interrelacionan. Estos órganos funcionales implican reorganizaciones dinámicas de sistemas previos. Entonces acá, en relación a la arquitectura, ¿no?, volviendo a tomar esta arquitectura funcional, es una arquitectura variable. Y en este sentido también Vygotsky se despega un poco de la rigidez
de la propuesta cognitiva, ¿sí? Entonces, en el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces, primero a nivel social y más tarde a nivel individual. Lo interesante o lo original de esta propuesta teórica es que justamente lo que hace Vygotsky es plantear una concepción integral del sujeto. Y esta concepción integral la va a referir teniendo en cuenta dos planos. El interpsicológico y el intrapsicológico. El plano interpsicológico hace referencia a lo social, ¿sí? A esto de la actividad mediada, a la participación del sujeto en donde realiza actividades y se relaciona con otros y con otros objetos, con herramientas. Y el otro plano es un plano intrapsicológico que justamente hace referencia al proceso mental, a lo interno, ¿sí? Lo que sería el procesamiento de la información. Es decir, el plano de los procesos psicológicos superiores. Entonces, este desarrollo cultural del niño es posible gracias a esta ley de doble formación que se da en estos dos planos, lo social y lo individual. Y bueno, de esta manera, ahora sí, Juan, la próxima placa, damos por concluido estos contenidos de la unidad número 2. Y bueno, esperemos que hayamos podido clarificar estas cuestiones que hacen puntualmente al concepto de la psicología cognitiva en relación a los procesos mentales.